Yo quería comenzar en esta mañana con algunas preguntas. Quería preguntarnos, que nos preguntemos, hermanos, ¿qué parte de las 24 horas que tiene un día eres consciente de que estás en la presencia de Dios? A lo largo del día, ¿durante cuánto tiempo eres consciente de que Dios vive en ti por el Espíritu? Claro, si has nacido de nuevo, si eres del Señor. Es más, ¿cuántos días se pasan sin que tengas en cuenta al Espíritu? ¿Te ha pasado alguna vez? A mí me ha pasado. ¿Te ha pasado alguna vez que suena el despertador, te levantas corriendo, te vistes y desayunas rápido, sales para el trabajo, trabajas arduamente, comes, vuelves nuevamente al trabajo, llegas a casa reventado ya, cenas, ves la tele, navegas un poco por internet y te acuestas y ni siquiera quizás has pensado en Dios? ¿Te ha pasado alguna vez? Muchas veces el ritmo frenético que llevamos de vida, ¿verdad?, en el que nos vemos envueltos, nos mete en una dinámica peligrosa, peligrosísima, mortal, yo diría. Mortal porque mata al espíritu, porque lo apaga, porque lo entristece. Los afanes de esta vida, las muchas preocupaciones, el mucho trabajo, cuando tenemos las prioridades invertidas, dadas la vuelta, ¿no? Lo que debería estar antes está después, nos llevan a un activismo, a hacer muchas cosas y olvidarnos de Dios. Y esto nos lleva a que enflaquecemos espiritualmente, estamos debiluchos espiritualmente, débiles, nos volvemos raquíticos. Así que en esta mañana yo quisiera compartir unos versículos que espero que nos zarandeen, ¿no?, a ti y a mí también, que nos redargullan, que nos confronten, pero que nos animen también, que nos exhorten y nos empujen a buscar más a Dios, a ser conscientes de esa realidad, de que vivimos en la presencia de Dios, de que estamos delante de Dios 24 horas al día. Te quiero animar a que echemos mano del Espíritu Santo que mora en nosotros, que no lo ignoremos, sino que lo consideremos para la gloria de Dios, que Dios sea exaltado en nuestra vida, para nuestro bien también, para nuestra salud, para la salud de nuestra alma. Así que quiero que abramos la Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 14. Juan, capítulo 14. Juan 14, vamos a leer los versículos del 16 al 18 y luego el 23. Juan 14, del 16 al 18 y luego el 23. Dice así la palabra del Señor. Está hablando Jesús, está con sus discípulos en el aposento alto, le está hablando Jesús a sus discípulos y les dice: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y ahora el versículo 23, respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Vamos a orar, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor nuevamente. Vamos a orar por su palabra. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque no nos has dejado a oscuras, Señor, a tientas en este mundo, sino que nos has dado tu palabra, Señor. Esa antorcha que alumbra, Señor. Esa palabra profética más segura que alumbra nuestro caminar, que nos enseña cómo vivir, que nos enseña a de verdad disfrutar la vida, de verdad. Viviendo para ti, Señor, glorificándote, exaltándote a ti, Señor. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento en esta mañana para que podamos conocerte un poquito más, podamos entender tu palabra, podamos crecer y ser más como Cristo. Queremos amarte, queremos exaltarte a ti, deleitarnos en ti, Señor, rendirnos y entregar toda nuestra vida a ti, Señor. Obra, Espíritu Santo, muévete en esta mañana, muévete, aplica tu palabra a cada corazón, a cada circunstancia.
Si tú no obras, nada sucede. Pero Espíritu Santo, te pedimos que tú obres, Señor, en nuestros corazones, Señor. Espíritu Santo, hazlo en el nombre de Jesús. Amén, Señor. La Biblia revela a Dios como un único Dios verdadero. Hay un solo Dios. Dios es uno. Hay un solo Dios. Pero la Biblia, a su vez, también nos enseña que Dios existe en tres personas, ¿verdad? Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Así que el cristiano, el que ha nacido de nuevo, es templo, la Biblia nos enseña eso, es templo, es morada de Dios. Dios mora, es Dios mismo morando en nosotros, en el creyente, por el Espíritu. Y esto fue lo que Cristo le estaba prometiendo aquí a sus discípulos, que el Consolador habitaría en aquellos que creían de manera personal y permanente en Él. Jesús, durante los 3 años de su ministerio, cuando estuvo con esos 12 hombres, Él estaba con ellos y Jesús era su Consolador. Cuando las cosas les iban mal a los discípulos, cuando tenían problemas, dificultades, Jesús tenía una palabra de parte de Dios para ellos. Jesús los consolaba, les daba ánimo, los fortalecía. Pero ¿qué pasa? Que Jesús aquí en este capítulo 14 de Juan, Él le está diciendo, mira, me voy a ir. Y entonces les promete, dice, me voy, pero no voy a dejar huérfanos, sino que voy a enviar otro consolador. Y esta pequeña palabra, otro, es muy importante aquí. Esta palabra, en el original, ¿no? En el griego, es la palabra alos, que significa otro, y se refiere específicamente a otro de la misma clase. Jesús está diciendo, yo me voy, pero voy a enviar otro consolador, otro que es como yo. Está diciendo Jesús, es de la misma clase que yo. No es otro de una clase diferente, sino otro de la misma naturaleza que yo. En español solo tenemos una palabra, otro, ¿no? Pero en griego no solamente está esta palabra, alos, que es la que aquí usa Jesús para decir otro consolador, sino que en griego también hay otra palabra que es heteros, que a nosotros nos suena, que significa otro, pero de una naturaleza diferente, completamente diferente. Nosotros tenemos la palabra heterogéneo, ¿verdad? Si decimos de un grupo de personas, que es un grupo muy heterogéneo, ¿qué queremos decir? Que hay muchas clases distintas de personas, ¿no? Puede haber hombres, mujeres, niños, jóvenes, adultos, ancianos, blancos, negros, chinos, españoles, americanos, altos, bajos. Es un grupo heterogéneo. Hay muchas personas, pero cada uno de una clase distinta. Pero aquí Jesús está diciendo otro, no distinto, sino otro de la misma naturaleza que yo, otro de la misma clase que yo. Así que este pasaje indica claramente que el Espíritu Santo no es una fuerza, el Espíritu Santo no es una influencia en nosotros, no es una emanación espiritual, el Espíritu Santo no es un poder impersonal, sino que el Espíritu Santo es una persona, al igual que Jesús, al igual que el Padre. Y este Espíritu Santo, este Consolador, nos está diciendo aquí Jesús que ocupará su lugar y que hará el mismo trabajo que Jesús hizo esos 3 años con sus discípulos. Dice, yo hasta ahora he estado con vosotros, me voy, le está diciendo Jesús, pero no os preocupéis, voy a enviar otro Consolador, igual que yo, que va a ocupar mi lugar y va a hacer el mismo trabajo que yo hago. Así que Jesús es una persona y el Espíritu Santo también es una persona. Jesús es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Afirmamos eso. La palabra afirma eso de manera rotunda. Así que, y la promesa de Jesús aquí es que este Consolador estará con nosotros para siempre. Se nos dice que morará en nosotros, que está en nosotros, que es Dios mismo. Hermanos, pensemos bien esto, meditemos bien esto. Es Dios mismo morando en nosotros por su Espíritu, por el Espíritu Santo. Jesús nos dice, no os voy a dejar huérfanos, sino que vendré otra vez a vosotros. El Padre y Cristo, ellos vendrían. El versículo 23 está diciendo eso. El versículo 23 dice,
El que me ama mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a Él, tanto Jesús como el Padre, y vendremos a Él y haremos morada con Él. El Padre, Dios el Padre, Dios el Hijo, Cristo vendrían y harían morada en nosotros por el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. El Padre y el Hijo morando en nosotros por el Espíritu. Ahora bien, ¿por qué Jesús insiste tanto en que no los va a dejar solos? ¿Por qué les da esta promesa de que le enviará el Consolador, de que les va a enviar el Espíritu Santo? Bien, porque, como ya hemos dicho, ¿no? Porque Él está diciendo que se va. Lo leemos en los primeros versículos del capítulo 14. Él dice, en el versículo 2, Juan 14, 2, dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Y dice, voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Así que, por eso Jesús le está dando la promesa del Consolador, porque Él está diciendo, yo me voy. ¿A qué se está refiriendo Jesús cuando dice, yo me voy? Bueno, creo que la referencia clara es a su muerte, ¿no? Aunque los discípulos no sabían de qué iba la película. Ellos no, lo menos que se imaginaban, supongo, es que Jesús iba a morir en pocas horas. Pero Él está haciendo una referencia velada ahí a su muerte. Y Él sabe que sus discípulos, cuando Él se vaya, cuando Él muera, pues se van a sentir desorientados, desubicados. Va a necesitar que se les anime, que se les consuele. Por eso Él les da esta promesa. Y dice que esta ida de Jesús va a ser solo temporal. Él le está diciendo, vendré otra vez. Él les dice, vendré otra vez. ¿Y a qué se referirá con esto? Con este que dice Jesús, vendré otra vez a vosotros. Bueno, una referencia primaria de este vendré se estaba refiriendo Jesús a su resurrección. Su muerte no iba a ser definitiva, sino que al tercer día Él iba a resucitar. Así que dice, me voy, pero vendré otra vez a vosotros. Y Jesús resucitó de los muertos, se apareció a sus discípulos, ¿verdad? Pero también este vendré otra vez a vosotros se está refiriendo, sin duda alguna, también a su segunda venida, cuando Jesucristo al final de los tiempos, Él vuelva a por su iglesia. Y creo que este es el sentido en los primeros versículos de este capítulo 14, porque dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, ¿no? Yo voy a preparar morada para vosotros, y si me fuere, vendré otra vez, dice, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Un día el Señor Jesucristo vendrá por su esposa, a por su iglesia, y estaremos con Él. Pero en estos versículos, así que hemos dicho, vendré otra vez en su resurrección, Él volvió y vio a los discípulos, Jesucristo vendrá en su segunda venida también y estaremos con Él. Pero en estos versículos que hemos leído del 16 hasta el 23, hay una referencia, creo, más concreta, que se está refiriendo Jesús a esta venida del Consolador, a esta venida del Espíritu Santo. Fijaros, en el versículo 16, Juan 14, 16, dice, yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. En este sentido, es que Jesús viene y no nos deja huérfanos y viene a nosotros. Versículo 17 dice, el Espíritu de verdad mora con vosotros y estará en vosotros. Versículo 18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Versículo 23, vendremos a Él. Se está refiriendo al Padre y al Hijo y haremos morada con Él. Así que continuamente en todos los versículos, casi en todos los versículos está diciendo Jesús, vendremos a Él, vendremos a Él. Se está refiriendo a la morada en el creyente del Espíritu Santo. El Padre y el Hijo viniendo a habitar y a morar en el cristiano por su Espíritu. Y esta es una realidad, hermanos, que yo quiero ahí clavar en esta mañana, en nuestro corazón, que somos morada del Espíritu Santo, somos morada de Dios, templo de Dios, que el Espíritu Santo mora en nosotros. Y esa realidad debería llenarnos de gozo, de alegría, de esperanza, de fortaleza, de reverencia también ante nuestro Dios. Pablo en 1 Corintios 3, 16, 17 lo vuelve a decir, dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros?
Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Dice, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Más adelante, en el capítulo 6 de Primera de Corintios, lo vuelvo a repetir, versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Así que esto es una verdad que se repite a lo largo de la Escritura una y otra vez. Somos templo, somos morada de Dios por el Espíritu. En Efesios capítulo 2 también, versículos 19 al 22, Pablo lo dice también, dice, ya no soy extranjero ni advenedizo, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Pablo está haciendo aquí, la iglesia somos como un edificio, ¿no? Y Dios ha ido construyendo su edificio. El fundamento, Cristo, los apóstoles, los profetas, y así todo como un templo santo al Señor. Porque dice, porque vosotros sois morada de Dios en el Espíritu. Así que el Espíritu mora en nosotros, Dios viviendo en nosotros por el Espíritu Santo. Podemos tener comunión con Dios de manera directa. No necesitamos ningún intermediario, de manera directa, rápida, podemos tener comunión con Dios. Jesús le está diciendo aquí a sus discípulos, mira, yo me voy, mi muerte no va a terminar mi relación con vosotros. Jesús se va, Jesús va a morir, pero la relación no iba a terminar. La unión del creyente con Dios y con Cristo iba a ser una unión indisoluble, que nadie ni nada jamás podría romper. Nada nos puede separar de nuestro Dios, porque tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros, viviendo en nosotros. Podemos decir junto con Pablo, ¿no? ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? No hay nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que, hermanos, ¿somos conscientes de esta realidad? Una vez más, lo vuelvo a decir. ¿Somos conscientes de que somos morada del Espíritu, morada de Dios? ¿Somos conscientes de que el Espíritu Santo habita en nosotros? ¿Vivimos el día a día, vivimos siendo conscientes de esto, de que el Espíritu Santo mora en nosotros? Cuando trabajas, cuando vas a tu trabajo, en tu trabajo allí, ¿eres consciente de que tú eres templo del Espíritu Santo? Que Dios mora en ti. En tus momentos de ocio también, de diversión, en tus momentos de relax, ¿eres consciente de estas cosas, de que Dios mora en ti por el Espíritu? Cuando ves una película, cuando estás viendo la televisión, o cuando navegas por internet, cuando miras tus redes sociales, el Espíritu Santo está en ti. Dios mismo por el Espíritu morando en ti. Y creo que debemos crecer en esto, en ser conscientes, estar continuamente pensando que somos esa morada de Dios por el Espíritu y que nuestro andar seguramente va a ser diferente y va a ser un andar en la presencia de Dios, con temor del Señor, con reverencia, una vida seguramente más agradable a nuestro Señor. Entonces, somos morada de Dios por el Espíritu, pero ¿cuál es la función del Espíritu Santo en nosotros? ¿Cuál es la obra? ¿Cuál es su obra en nosotros? ¿Cómo obra el Espíritu Santo en nosotros? ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es su función? ¿Cuál es su trabajo en nosotros? Y entonces Jesús aquí le está diciendo es otro consolador. Y la palabra aquí, para consolador, también ahí en el griego es parakletos. Se está refiriendo al Espíritu Santo, por supuesto, parakletos. Y esto significa, literalmente, alguien que está llamado a estar a tu lado para ayudar. El paracleto era alguien, un ayudante, un ayudador, que venía y estaba al lado tuyo para cualquier cosa que tú necesitaras. Tiene la connotación de ayudador, consolador, exhortador, intercesor, alentador, abogado defensor. Es decir, el Padre, Jesús está diciendo aquí, el Padre, Dios el Padre va a enviar a Dios el Espíritu
a petición de Dios el Hijo le clama al Padre para que envíe al Espíritu a la vida de sus discípulos y de todo creyente. ¿Para qué? Para consolar, para amonestar, para enseñar, para fortalecer, para interceder por nosotros, para guiarnos, para acompañarnos. En otras palabras, a fin de que el Espíritu Santo, en cualquier situación de la que enfrentamos cada día, Él sea nuestro ayudador, nos proporcione la ayuda necesaria. Esto es maravilloso, hermano. ¿Cuántas luchas tenemos todos los días, verdad? ¿Cuántas tentaciones, problemas, momentos buenos también, de gozo, de alegría? No es todo malo, pero vivimos cada día muchas luchas, muchas dificultades, unos mayores, otros menores. Tenemos al Espíritu Santo en nosotros, viviendo y morando. Y Él es nuestro paracleto, Él es nuestro ayudador. Él está para, en cualquiera que sea la situación, lo que necesitemos. Estamos de bajón, el Espíritu Santo puede traer una palabra para animarnos, para levantarnos. Estamos a lo mejor siendo tentados y estamos a punto de pecar o de hacer algo. El Espíritu Santo va a venir, te va a redarguir también, te va a decir, no, vas a ofender a Dios. Tenemos que echar manos, pero debemos ser conscientes de que somos esa morada del Espíritu Santo. Así que quizá una mejor traducción, en vez de consolador, la Reina Valera traduce ahí consolador, pero quizá una mejor traducción sería ayudador. Creo que el abanico es más amplio a lo que se está refiriendo aquí. Claro, el traductor aquí lo tradujo por consolador porque según el contexto es lógico, ¿no? Los discípulos estaban de bajón, los discípulos estaban hechos polvo, los discípulos en ese momento necesitaban consuelo, porque Jesús le había dicho, me voy, y ellos, ¿cómo? ¿Que te vas? No puede ser, Señor, ¿cómo te vas a ir? Ellos estaban tan a gusto con su Señor, ¿verdad? Con Jesús. Él les enseñaba la palabra, habían estado caminando con Él por 3 años y su mundo se viene abajo. Dicen, no te puedes ir. Y están tristes y entonces necesitan consuelo y por eso dice, yo enviaré otro consolador. ¿Cuántos días, hermanos, ignoramos al Espíritu Santo y su obra en nosotros, su obra esa de ayudador, y salimos a enfrentar nuestro día sin tenerlo en cuenta? El Espíritu Santo, mira, no es un recurso que tenemos a nuestra disposición, o no es solo un recurso que tenemos a nuestra disposición, es mucho más que eso. El Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo no es un recurso del que yo he hecho mano, el Espíritu Santo es una persona. Es Dios mismo que está en nosotros para ayudarnos a vivir como Dios quiere, como Dios manda, como es agradable a Él. Esto es increíble, maravilloso, hermano. Tenemos al Espíritu morando en nosotros. Fijaros, Dios nos dice en su palabra lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Él nos da mandamientos, su ley, ordenanza. Él nos dice lo que tenemos que hacer. Dios nos dice cómo tenemos que vivir. Pero ahí no se queda la cosa. Si así fuera solo, si Dios solamente nos hubiera dado su palabra y decir, esto es lo que tenéis que hacer, y nada más, sería desesperante, porque no podríamos, como raza caída que somos, aun cuando hemos nacido, pero al nacer de nuevo, cuando nacemos de nuevo, el Espíritu Santo viene y mora en nosotros. Y no solamente Dios nos dice cómo tenemos que vivir, lo que tenemos que hacer, sino que nos da al ayudador, nos da al Espíritu Santo para que podamos vivir, podamos obedecer los mandamientos de Dios y podamos vivir una vida agradable a Dios. Dios lo hace todo. No solamente nos da su palabra, sino que nos da al Espíritu Santo, Dios mismo morando en nosotros, para que podamos vivir como Él quiere, para que podamos hacerlo. Todo. Dios hace la obra completa. Nos da su palabra, nos da los mandamientos, su ley, cómo tenemos que vivir y nos capacita por el poder, por el Espíritu Santo, nos da el poder, el vigor, la fuerza para que podamos hacerlo y podamos vivir, porque nosotros en nuestra propia fuerza, imposible. En nosotros mismos imposible, pero somos la morada de Dios por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo es nuestro ayudador y el Espíritu Santo obra en nosotros para que podamos vivir la vida que es agradable a Dios. Así que una vez más nos preguntamos, ¿estamos echando mano del Espíritu Santo? ¿Estamos echando mano de ese consolador, de ese ayudador, de ese paracleto?
Hermano, ¿te estás dejando guiar ahí en tu día a día? ¿Te estás dejando guiar por Él, por el Espíritu? ¿Estás fortaleciéndote en el Espíritu? Cuando estás, ¿no?, de bajón, sin fuerza, sin ganas de nada. Hay momentos así. Diga, Espíritu Santo, fortaléceme. Méteme el vigor en mí para que yo pueda enfrentar este día y glorificar a Dios con todo lo que haga. ¿Estás permitiendo que el Espíritu Santo también te amoneste cuando sea necesario, que te tenga, ¿no?, que dar una collejilla? ¡Pum! El Espíritu Santo, porque te está apartando, porque te está alejando, porque está corriendo en el sentido que no debe. ¿Lo permites? ¿Permite? Necesitamos momentos de quietud, de meditación, de oración y pedirle, Espíritu Santo, muéstrame si en mí hay camino de maldad, si en mí hay iniquidad, en qué área me estoy deslizando. ¿Estás dejando que el Espíritu Santo te enseñe? Para todas estas cosas debemos estar muy conscientes de que somos la habitación donde Dios mora, de que somos templo del Espíritu Santo. Así que hemos establecido estas dos cosas. Somos la morada de Dios por el Espíritu, lo primero. Lo segundo, ¿cuál es la obra de ese Espíritu? Y hemos dicho, Él es el Paracleto. Él es nuestro ayudador, el recurso que la persona, Dios mismo, no solo un recurso, sino es una persona, Dios mismo, que mora en nosotros y que nos vigoriza, nos ayuda, nos da el poder para hacer la voluntad de Dios, para vivir como Dios quiere y como Dios manda. Pero hay una realidad, y es que, de la que nos hablan las Escrituras también, que podemos apagar el Espíritu, podemos entristecer el Espíritu, podemos contristarlo, ¿no? En 1 de Tesalonicenses 5:19 nos dice esto Pablo, dice, no apaguéis al Espíritu, ¿no? Nos da ese mandato ahí el apóstol Pablo, no apaguéis al Espíritu. Ahora bien, ¿qué es lo que apaga al Espíritu? ¿Qué es lo que apaga al Espíritu? Hay un pasaje paralelo en Efesios 4, 22 al 32. Un poco largo, pero lo voy a leer, Efesios 4, 22 al 32. Dice ahí Pablo, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre nuestro enojo, sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Fijaros, aquí dice, en Tesalonicenses hemos leído, no apaguéis al Espíritu. Aquí en Efesios leemos, no contristéis al Espíritu Santo. Pero fijaros, el contexto donde está metido no contristéis al Espíritu Santo nos da la clave de cómo podemos contristarlo. Y es muy claro que lo que contrista al Espíritu Santo es el pecado. El pecado. Vivir alejados de Dios, vivir como Dios no quiere que vivamos. Fijaros que dice, está diciendo aquí que tenemos que despojarnos del viejo hombre, habla de los deseos engañosos, nos dice que desechemos la mentira, que no pequemos, que no nos enojemos, que no le demos lugar al diablo, que no hurtemos o robemos, que de nuestra boca no salgan palabras corrompidas, que se quite de nosotros la amargura, el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia, la malicia. Y en medio de todo eso dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Entonces podemos decir que lo que contrista al Espíritu Santo es el pecado. Es el pecado. Y en el versículo 30, que dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, nos da
nos da tres poderosas razones de por qué el cristiano debe abstenerse, por qué el Hijo de Dios no debe contristar al Espíritu Santo. Lo primero es porque el Espíritu es, ¿cómo? Santo, ¿no? El Espíritu Santo, dice el Espíritu Santo es santo, es el Espíritu de santidad. Y entonces, claro, no, la santidad y el pecado no pueden tener comunión, no pueden tener comunión. Y si nosotros somos morada del Espíritu Santo, no podemos tener comunión con el pecado. Y en el momento que pecamos, se entristece y se apaga el Espíritu Santo. La segunda razón dice que ahí es el Espíritu Santo de Dios, de Dios. Dios mismo, es Dios mismo el Espíritu y por lo tanto también no puede tener comunión con el pecado. Y en tercer lugar dice que hemos sido, no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención, ¿no? El sello que se ponía en aquella época era una señal de posesión, de que esto es mío y de seguridad también, ¿no? Cuando tú lacrabas con el sello para que no se pudiese abrir la carta, ¿no? Como seguridad de que iba a llegar intacta a la otra persona. Así que el sello es una señal de posesión, de que somos posesión de Dios y de seguridad. Estamos seguros en Él, en sus manos. Y esta seguridad, este sello del Espíritu Santo en nosotros es una de las razones más poderosas, hermanos, que nos motiva, que nos mueve a no pecar. El que hemos sido salvados por nuestro Señor, el hecho de que hemos sido sellados con el Espíritu Santo y que un día vamos a estar con Él por la eternidad en su presencia, esa debe ser una razón poderosa para guardarnos de pecar, para mantenernos puros, limpios, santos y no contristar al Espíritu Santo. Meditar en esto, en la esperanza cristiana, meditar en la vida venidera, meditar en que Jesucristo vuelve otra vez a por su iglesia, meditar en que un día estaremos con Él por la eternidad, eso es un motor fuerte, poderoso para mantenernos santos, para no pecar mientras vivamos aquí en este mundo. Y el apóstol Juan en su primera carta así lo dice también. 1 Juan 3, 2, 3 dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Juan está hablando aquí del día cuando nuestro Señor Jesús venga. Dice, le veremos como Él es y seremos transformados a su imagen. En ese momento recibiremos cuerpos glorificados, ya no habrá pecado, habrá ausencia total del pecado y seremos transformados. Entonces, el apóstol Juan apela a eso, apela a esa esperanza, apela a ese día cuando veremos a Jesús y seremos transformados y glorificados, para que ahora, en este tiempo, nos purifiquemos, nos apartemos, nos consagremos al Señor, vivamos en santidad. Dice, el que tiene esa esperanza, el cristiano que tiene la esperanza de ver a su Señor un día y ser transformado, dice, ese se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Nuestro Señor es puro. Nosotros queremos un día estar con Él, queremos verle. En esta vida, pues, nos purificamos, vamos caminando en santidad, creciendo a la imagen de Cristo. Así que esta realidad también de que el espíritu se contriste, ¿no? Que sienta emoción, ¿no? El espíritu se entristece, se apaga, se contrista, son emociones muy personales. Esto también nos habla de que el Espíritu Santo nuevamente es una persona, no es una fuerza, no es un poder, no es una energía, no es una emanación, sino que es una persona. El Espíritu Santo se contrista. Y si el Espíritu Santo se contrista, esto es una señal de que Él nos ama, ¿verdad? Porque nosotros entristecemos a las personas que nos aman. Si yo no conozco a alguien y ni fu ni fa, a mí no me entristece, ¿no? Nos entristece aquellos a los que amamos cuando hacen cosas, ¿no? que no son agradables. Y lo mismo ocurre con nuestros hijos, ¿no? Nosotros amamos a nuestros hijos. Y si nosotros vemos a nuestros hijos, por ejemplo, alejarse del Señor,
vivir perdidamente en fiesta, lo que sea, en perversión, alejados del Señor, eso nos dolería grandemente en el alma. Yo pienso, ¿no?, en mis hijos, todavía están chiquititos, los tengo ahí alrededor de mía, pero si mis hijos se apartaran, se alejaran del Señor, oh, yo sufriría mucho, me entristecería. Pero no es lo mismo el dolor de un hijo, ¿verdad?, que el dolor de otra persona que no fue de tu hijo. Cuando yo veo la juventud en general también vivir alejada de Dios, perdida, pues me causa tristeza también. Pero no se puede comparar con la tristeza que me causaría si un hijo mío fuese el que se alejase del Señor, ¿verdad? Y el de un hijo te duele ese sufrimiento, no solamente por el dolor que te causa a ti, sino uno está ya viendo, uno está ya pensando en el dolor que él mismo va a padecer como consecuencia de su desvarío, ¿no? No es tanto lo que él me puede hacer a mí, sino lo que yo sé que él va a sufrir, lo que él va a sufrir por esa consecuencia de vivir alejado del Señor. Y de la misma manera, lo que le ocurre al Espíritu Santo. El Espíritu Santo se entristece cuando nosotros pecamos, cuando nosotros nos alejamos del Señor. No solo porque estamos ofendiendo a Dios, que es la principal causa y la más grande. Cuando pecamos ofendemos a Dios, nos estamos alejando de Él. Pero el Espíritu Santo se entristece también y se contrista porque sabe cuánta miseria nos va a ocasionar a nosotros el pecado. ¿Cuánto vamos a sufrir nosotros si nos alejamos de Dios, si nos apartamos de Él y sufrimos las consecuencias del pecado? En Santiago 4:5 dice ahí el apóstol Santiago, dice, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. El Espíritu Santo que mora en nosotros nos anhela celosamente. Y porque nos anhela es que podemos entristecerlo y contristarlo. El ministerio del Espíritu en nosotros es glorificar a Cristo, ¿no? El Espíritu Santo en nosotros lo que nos hace es llevarnos a exaltar a Cristo, a glorificarlo y también a formar en nosotros la imagen de Cristo. Que cada día nosotros nos vayamos pareciendo más al Señor Jesucristo. Glorificar a Cristo y forjar en nosotros esa imagen de Cristo. Y cuando nosotros pecamos, estamos alejándonos totalmente de ese propósito que tiene el Espíritu en nosotros. Y eso le duele al Espíritu Santo porque ve que nuestra conformidad a Cristo se está interrumpiendo completamente por el pecado. En el momento que pecamos no estamos glorificando a Dios, no estamos creciendo en ser más como Cristo y por eso el Espíritu Santo se entristece. Porque cuando pecamos nos estamos oponiendo completamente a la dirección contraria, opuesta a la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y ahí entonces el Espíritu Santo, ¿qué tiene que hacer? Viene, ¿no?, y nos redarguye de pecado. Viene y nos mete el dedo ahí en la llaga. Viene y nos señala nuestro pecado, nos confronta para que haya arrepentimiento en nosotros, para que haya confesión de pecado y podamos volver a los caminos del Señor, podamos volver a seguir glorificando a nuestro Dios. Jesús con su muerte en la cruz nos compró a un muy alto precio, al precio de su sangre. Y al pecar nos estamos alejando de Él. Y entonces Jesús no nos posee de manera completamente como suyos. Hemos de glorificarle y si fallamos en eso, el propósito para el que fuimos salvados, entonces el Espíritu se entristece. Así que hermano, como el apóstol Pablo dijo en Romanos 6, que no reine el pecado en nuestro cuerpo mortal, de manera que lo obedezcamos en nuestras concupiscencias. Que no presentemos nuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino que nos presentemos nosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Que vivamos en santidad, que vivamos, que luchemos en contra del pecado, que batallemos, que no nos dejemos llevar para que no entristecer al Espíritu Santo y su obra en nosotros de glorificar a Dios, de ser más como Cristo. ¿Estamos apagando al Espíritu Santo? ¿Hay pecado en nuestra vida? Pregúntate estas cosas. ¿Están las cosas que ves, hermano, las cosas que escuchas,
las cosas que hablas, los lugares que frecuentas, las relaciones que tienes, ¿están eso apagando al Espíritu Santo? ¿Están entristeciéndolo? ¿Estás siendo considerado con el Espíritu Santo? ¿Estás glorificando a Dios con tu vida? ¿Estamos creciendo a la imagen de Cristo? ¿Vamos cada día más y más pareciéndonos a Cristo? Así que hemos dicho hasta aquí que somos morada de Dios por el Espíritu, Dios mismo morando en nosotros, que la obra del Espíritu Santo es nuestro ayudador, Él es Dios en nosotros, capacitándonos para vivir esta vida como es agradable a Dios. Hemos dicho que podemos apagarlo y contristarlo y entristecerlo, ¿no? Cuando pecamos. Y ahora en cuarto lugar, yo quiero animarnos a que podamos vivir eso en santidad, que podamos vivir en el temor del Señor, que seamos considerados con la persona del Espíritu Santo, que siendo conscientes. Dice Romanos 8, del 12 al 14, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Yo quiero animarnos a que por el Espíritu hagamos morir las obras de la carne. Sabemos que no seremos perfectos en esta vida, solamente cuando el Señor venga y estemos en su presencia. Pero la vida cristiana hay un proceso de santificación que el Espíritu Santo obra en nosotros y debemos crecer cada día, poco a poco, en santidad. Y es una obra del Espíritu en nosotros, pero es una obra también nuestra. Dice aquí, por el Espíritu, que nosotros hagamos morir las obras de la carne. Dejémonos, como sigue diciendo luego, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Dejémonos ser guiados por el Espíritu de Dios. Hagamos morir las obras de la carne. Dejemos que el Espíritu Santo nos guíe. En Gálatas también 5, 16, 17 nos dice, andad en el Espíritu. Andad en el Espíritu. Es esto, ser consciente en tu día a día de que somos la morada del Espíritu Santo. De tenerlo en cuenta, de no vivir. A veces dividimos la vida cristiana, ¿no? en los momentos santos o momentos religiosos y los momentos seculares, ¿no? Y cuando estamos en el trabajo, cuando estamos ahí ni pensamos en Dios ni nos acordamos de Dios, pero cuando abro mi Biblia, tengo mi tiempo devocional, ahí sí, o cuando vengo a la iglesia o cuando con mis hijos hago el devocional. Pero no, la vida cristiana es todo, 100%, 100%, es todo espiritual, todo es religión en el sentido positivo, ¿no? Todo, estamos en la presencia de Dios 24 horas al día. No podemos separar, ¿no? Esto sí es vida espiritual, esto no. No, en tu trabajo es espiritual, tu trabajo es espiritual allí. Dios está allí mirando a sus hijos y que podamos sacarle una sonrisa a nuestro Dios en medio de nuestro trabajo allí, siendo sus testigos, viviendo en santidad. Eso es andar en el Espíritu. Que andemos en el Espíritu, en tu casa, en el trabajo, en la fábrica, en la iglesia, en el pueblo, en todas las cosas que hagamos, que andemos en el Espíritu. Dice, sigue diciendo, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Hermano, andemos en el Espíritu. Quiero animarme a mí, a ser consciente que estamos en la presencia de Dios 24 horas, que el Señor nos está viendo, que podamos sacarle una sonrisa a nuestro Dios porque estamos andando como hijos suyos, viviendo de manera como es agradable a Él. En Efesios 5, 18 al 20 hay otro texto con el que quiero que nos animarnos a vivir de esta manera. Dice, no os embriagáis con vino, un texto muy conocido. No os embriagáis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Esto es lo que necesitamos, hermano. Andad en el Espíritu. Pero ¿cómo andamos en el Espíritu? Tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos debe rebosar por todos lados.
¿no? Nos debe llenar por los cuatro costados y que nos salga por todos lados el Espíritu Santo, que nos empapemos, que nos envuelva, como cuando uno se mete en una piscina y sale enterito chorreando, que seamos llenos del Espíritu Santo, no solamente unas gotitas de agua, una gotita, sino inmersos por completo en el Espíritu Santo. Sigue diciendo este texto de Efesios, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, pero la pregunta es, ¿cómo soy lleno del Espíritu Santo? Hemos dicho, tenemos que andar en el Espíritu, ¿no? 24 horas, andar en el Espíritu. Y aquí nos anima Pablo a ser llenos del Espíritu Santo. Pero ¿cómo funciona eso? ¿Cómo se hace eso? Pues hay un texto paralelo en Colosenses. Efesios y Colosenses son dos cartas muy similares, muchos textos paralelos. Y dice en Colosenses 3, 16, 17, un texto paralelo a este, dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Fijaros, y dice, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. ¿Os suena? Como Efesios. En Efesios dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Son textos paralelos. Y si los ponemos así, si pudiéramos ponerlo así uno encima del otro, hay esta parte que es la misma que hemos dicho, ¿no? Cantando con gracia en vuestros corazones, con salmos, himnos, estos son iguales. Pero hay como una parte que es diferente y que es paralela. En Efesios dice, sed llenos del Espíritu Santo. En Colosenses dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Entonces, a la pregunta esa, ¿cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo? Pues la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, ¿no? Ahí lo tenemos. El Espíritu Santo, vamos a experimentar la llenura del Espíritu Santo cuando la palabra de Dios mora en abundancia en nosotros. Debemos de llenarnos de la palabra de Dios. Lo mismo que he dicho del Espíritu Santo, debemos llenarnos del Espíritu Santo, que nos salga por todos lados, por los cuatro costados. Lo mismo podemos decir de la palabra de Dios, hermanos. Tenemos que empaparnos de la palabra de Dios. Tenemos que acudir cada día, llenarnos de ella. Que nuestros pensamientos estén gobernados por la palabra de Dios en todo momento. En el trabajo, en la casa, en la familia, en la iglesia, en el pueblo. Que la palabra de Dios sea la que la tengamos en nuestra mente continuamente. Que nos llene, que more en abundancia en nosotros. Y así es como experimentaremos la llenura del Espíritu Santo. Así es como cada vez iremos creciendo en santidad. Así es como iremos abandonando el pecado y Dios irá haciendo por el Espíritu su obra en nosotros. Hermanos, andemos en el Espíritu Santo. Seamos llenos del Espíritu Santo. Que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. Y así permitamos al Espíritu Santo hacer su obra en nosotros. Estamos viviendo de esta manera. Estamos viviendo en el temor del Señor. Estamos viviendo vidas de santidad delante del Señor. ¿Estás llenándote del Espíritu Santo? O lo que es lo mismo, ¿estás llenándote de la palabra del Señor? ¿Estás saturando tu mente con las Escrituras? ¿O con qué estás llenando tu mente? ¿Con la televisión quizás? ¿Con las redes sociales? ¿Con internet? ¿Estás llenando tu mente con tus amigos? ¿Estamos andando en el Espíritu Santo? ¿Estamos luchando ahí contra el pecado? ¿Estás haciendo morir las obras de la carne por el Espíritu? Así que hemos dicho hasta aquí, lo primero, somos morada de Dios por el Espíritu Santo. Esa idea, debemos meditar en eso y que eso haga su obra. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo? Lo segundo que hemos dicho, Él es nuestro ayudador. Dios no solamente nos dice cómo tenemos que vivir, sino que nos da su Espíritu para que podamos vivir de esa manera. En tercer lugar, hemos dicho que lo podemos contristar o apagar, entristecer. El pecado hace eso en nuestras vidas. Y en cuarto lugar, os he animado a que andar en el Espíritu, a ser llenos del Espíritu Santo y llenar nuestra mente con la palabra de Dios, que la palabra de Dios more en abundancia en nosotros. Ahora, todo esto se lleva a cabo dentro de la atmósfera de la oración.
oración o comunión con Dios, conversación también podríamos decir con Dios, ¿no? La oración y la palabra deben ir juntos, ¿no? Son dos cosas que es lo mismo, orar yo leo la palabra orando. Cuando leemos la palabra, lo que leemos debe elevarse a Dios en oración. Y cuando oramos, ¿en base a qué vamos a orar? ¿En base a cómo me siento? ¿En base a lo que yo creo? Oramos en base a la palabra de Dios. Nos dirigimos a Dios en base a lo que Él ha dicho y lo que Él ha revelado. Entonces, oración y palabra deben ir juntos. Esa es la atmósfera, ese es el ambiente en el que se mueve el Hijo de Dios, ¿no? Comunión con Dios, orando, leyendo la palabra, orando la palabra. Y ese es el ambiente en el que Dios obra en todo este proceso. Dice 1 de Tesalonicenses 5, del 16 al 24. Aquí en medio de este texto está ese versículo que antes hemos leído, no apaguéis al Espíritu, no apaguéis. Pero quiero ver también el contexto de dónde está eso. Y dice aquí Pablo, estad siempre gozosos. Y dice, orad sin cesar. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dice, no apaguéis el Espíritu, no menospreciéis las profecías. Examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¿Veis? Dice, no apaguéis al Espíritu Santo. Y dice, absteneos de toda clase de mal. No apaguéis al Espíritu Santo. No pequéis, absteneos de todo mal. Que Dios os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, cuerpo y alma. Orad sin cesar, ¿no? El ambiente tiene que ser esta, la oración, la comunión con Dios, la palabra. En Efesios 6, también el capítulo de la armadura de Dios, ¿verdad? Muy conocido también, en Efesios 6, cuando Pablo está hablando allí de toda la armadura de Dios. Está diciendo Pablo, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Y ahora empieza a decir, ¿no? Y el yelmo de la salvación y la coraza, y da todas las armas, todas las partes de la armadura. Y termina diciendo, orando en todo tiempo. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica. Fortaleceos, dice Pablo, fortaleceos, coged la armadura, ponte todo, coge la espada, ponte el casco, ponte el cinturón y la coraza, todo, las sandalias, vístete y pelea y lucha, ¿no? Permanece firme ahí en el Señor en toda batalla, pero termina diciendo, orando. No solamente hay que coger la espada, hay que luchar, hay que pringarse, hay que meterse, pero todo el ambiente, toda la atmósfera en el que esto se desenvuelve es orando. Y dice, y hay tres todos. Dice, orando en todo tiempo. Orad sin cesar. Orando en todo tiempo. Luego dice, con toda oración y súplica. De todas las formas que se te ocurran. Ora. En todo tiempo, con toda oración y toda súplica en el Espíritu. Y luego dice con toda perseverancia. En todo tiempo, con toda oración y súplica y con toda perseverancia. Sé constante, sé ahí machacón. Mi padre dice martillo pilón, sé ahí, martillo pilón, pom. Orando en todo tiempo, con toda oración, con toda perseverancia. Y ahí el Señor irá haciendo su obra en nosotros. Así que hemos visto que podemos entristecer al Espíritu, pero hay un término aún más fuerte que aparece en la Escritura, que no es ni entristecer, ni contristar o apagar, sino que es el de resistir al Espíritu. Con esto quiero
ya finalizar. Encontramos este término en Hechos, capítulo 7, al final, en el versículo 51. Recordáis, en ese capítulo, Esteban está predicando el Evangelio. Y a los líderes judíos, pues los fariseos y todo eso, no le agradó lo que él estaba diciendo. Él estaba contando cómo el pueblo de Israel continuamente había sido un pueblo cabezón, que se apartaba de Dios, que luchaba contra Dios. Y entonces Esteban los confronta a ellos. Dice, vosotros que sois los hijos de todo ese pueblo, habéis hecho eso, habéis matado a Jesús, al Hijo de Dios, ¿no? Y los confronta ahí. Y se llenan de ira y al final lo sacan de la ciudad y lo apedrean y muere Esteban, nuestro hermano Esteban. Y en este contexto, Esteban les dice ahí a los líderes judíos, les dice, duros de cerviz, no, cabezones, duros de cerviz, e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Vosotros resistís al Espíritu Santo. Es decir, era muy evidente en los días de Jesús. Jesús anduvo por este mundo haciendo bienes a todos, enseñando la palabra de Dios. Era muy evidente que él era distinto. Él enseñaba con autoridad, dice, no como los demás maestros, sino que su palabra era con autoridad. Parecía que venía de Dios. Él sanaba, hacía bien a la gente, daba de comer a las multitudes. Él nunca pecó. Su vida tendría que ser un espectáculo. Era muy evidente que él era Dios, que él era el enviado de Dios, que él era el Mesías. Sin embargo, ante las evidencias que había delante de sus ojos, ellos no querían ver. Ellos decían, no, porque nos desmonta el chiringuito que nosotros tenemos, nuestro templo, nuestros sacrificios, no. Y entonces lo mataron. Y está diciendo Esteban esto, vosotros resistís al Espíritu Santo. No solamente, no es que están apagándolo ni entristeciéndolo, no. Estaban luchando frontalmente en contra de la obra del Espíritu Santo. Y este es un término muy fuerte. Yo espero que en esta mañana no haya nadie aquí que esté resistiendo al Espíritu Santo, sino que te rindas a Dios, que te rindas a la obra del Espíritu Santo en tu vida. Que si el Señor te ha hablado porque que estás apagándolo, entristeciéndolo, porque te arrepientas de tu pecado, que te vuelvas al Señor. Pero espero que no haya nadie aquí resistiendo al Espíritu Santo, luchando en contra de esa obra del Espíritu en nosotros. Si tú has escuchado la voz de Dios, si tú sientes al Espíritu moviéndose en ti, que te está obrando, que te está empujando a correr a Dios, no lo resistas, no resistas. Desiste, sal perdiendo, déjate vencer por el Espíritu Santo. Y habrá para ti esperanza, porque nuestro Señor Jesucristo, ese que murió en la cruz, Él vivió una vida perfecta, no merecía morir, porque estaba muriendo en lugar de los pecadores, estaba muriendo en lugar de personas como tú y como yo, que somos pecadores, alejados de Dios, con un corazón caído, inclinado al mal y al pecado. Nosotros sí merecíamos morir en esa cruz, pero Jesucristo no. Sin embargo, Él fue, porque enseña la Escritura que Él fue nuestro sustituto. Él era nuestro representante allí en la cruz del Calvario. Y el azote que nosotros merecíamos recibir lo recibió el Hijo de Dios, el Santo, el puro, el sin pecado, para que nosotros pudiéramos ser perdonados, para que nosotros pudiéramos ser presentados como justos delante de Dios. Jesús, que vivió la vida perfecta, merecía ese abrazo de Dios, merecía el beso de Dios, y nosotros no merecíamos el abrazo de Dios ni el beso. Sin embargo, Jesús recibió el palo de Dios, recibió el castigo, el que merecía el beso, para que nosotros podamos recibir ese abrazo de Dios, ese beso. Pero tenemos que acudir arrepentidos delante de Dios. Tenemos que acudir a Él con lágrimas, si no físicas, así en nuestro corazón, entristecidos en nuestro corazón, con lágrimas de haber ofendido a Dios, de haber arrepentido de nuestro pecado. Acudir a Dios y el Señor perdona nuestros pecados, el Señor cambia nuestro corazón y el Señor pone ahora, no solamente Él perdona pecados, sino que ahora
pone a nuestra cuenta un gran saco de buenas obras, las obras de Cristo en esta vida. Toda su obediencia al Padre en toda su vida, Dios la pone en nuestra cuenta, sobre nuestros hombros. Qué glorioso intercambio, ¿verdad? Así que no resistamos al Espíritu Santo, sino dejémonos vencer y acudamos allí a la cruz, arrepentidos de nuestros pecados. Y el Señor, allí hay gracia, allí hay perdón, allí hay misericordia para el que se acerca con fe, creyendo y arrepentido.